Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a la granja de los Warren. Hoy venimos a hablaros de edificios marcados. Edificios marcados como pueden ser todo tipo de centros sanitarios, hospitales, psiquiátricos, residencias de ancianos, todo lo que tenga que ver con el tema de enfermería, cuidados y sobre todo, y muy importante, todas las experiencias, la mayoría de ellas negativas, que se vive en estos lugares. Como no puedo evitar acordarme de mi querida casa de maternidad en Sanlúcar, en la cual ya en ese mini documental que hicimos, pues os relatamos todas las experiencias terroríficas que vivieron los posteriores huéspedes después de que dejara de ser casa de maternidad. Pues esto es un claro ejemplo. Y hablamos de una ciudad pequeña como Sanlúcar, que tampoco albergaría demasiadas personas. Pues imaginaos en lugares más grandes, en lugares donde el entrar y salir es algo imparable y donde personas que entran con vida luego salen en ataúd. Son lugares desde luego que también como que transmiten un cierto tipo de mal rollo, podríamos decir, ¿no? Esos pasillos tan largos, blancos, solitarios, esas camillas que podemos ver también abandonadas en algunos de sus pasillos. Y una cosa que a mí me aterroriza mucho de estos lugares y me recuerda a una película, Frágiles, por cierto, peliculón, son aquellas alas, aquellas salas, aquellas partes de un hospital que lo dejan abandonado. Porque es curioso, ¿no? Como alguna planta está el hospital en funcionamiento normal y de pronto subes a una planta que está totalmente abandonada y tiene un ambiente totalmente tétrico. Como digo, no es un lugar al que nos guste ir, por lo menos a mí. Cada vez que tenemos que ir a un hospital o a un centro de salud es por algo que no es muy bueno, que digamos, ¿no? Y son sitios en los cuales pues la muerte les saluda a diario. Los trabajadores y trabajadoras de estos lugares muchas veces tienen que apechugar y tienen que convivir con la muerte y normalizarlas, ¿no? Porque, claro, cuando uno estudia para estas ramas, supongo que la primera vez que ves un cadáver o la primera vez que te ocurre que una persona muera delante de ti, y a lo mejor no de una forma demasiado agradable, pues supongo que impactará. Tendría que decírnoslo algún enfermero o alguna enfermera que nos estuviera escuchando, médico, doctor. En definitiva, son lugares donde parece ser que muchas veces los espíritus, las almas de aquellos que han fallecido, pues parece ser que se quedan allí. Hay muchísimas historias de apariciones, de ruidos, de pasos. También, por supuesto, todo lo que toque el tema de la morgue, esa planta baja que suele ser de los hospitales donde se llevan a los cadáveres para guardarlos y mantenerlos. Una zona también bastante delicada y una zona también bastante tétrica.
Nos vamos a situar en Sanlúcar de Barrameda para contaros esta primera historia. Como sabéis, para mí siempre primero será Sanlúcar, como investigador local que soy. Me llega un compañero que trabaja en el sector sanitario, aquí en Sanlúcar. Y cuando se entera de que, que estoy intentando investigar, intentando saber esta parte oculta de Sanlúcar, ¿no? Los misterios, las apariciones, me cuenta que un compañero suyo le contó un par de anécdotas, un par de historias que le ocurrió trabajando en el hospital de noche. Como sabéis, aquí en Sanlúcar pues tenemos varios centros de salud. No quiero tampoco señalar a ninguno en concreto, solamente deciros que ocurrió en Sanlúcar y que actualmente me consta de que sigue ocurriendo. Bien, imaginaos, nos ponemos en la piel, somos médicos que estamos de urgencia, estamos de madrugada y en el hospital hay unas cámaras pues que graban varias partes de la sala de donde están los pacientes esperando, los pasillos, total, monitorean todo lo que es el hospital también por temas de seguridad, obviamente, ¿no? Pues un celador que estaba de guardia, serían cerca de las 3 y pico de la madrugada, de pronto en uno de los monitores pues dice que ve a un niño. Claro, él se quedó un poco sorprendido porque no esperaban en ese momento a nadie por allí, ni habían visto de que había nadie allí esperando. Ve a un niño pasar corriendo por el monitor y claro, en ese momento se queda un poco perplejo y dice, bueno, voy a salir afuera a ver si hay una familia que ha llegado y yo no me he dado cuenta. Que también puede ocurrir, ¿no? ¿Cuál es la sorpresa de este celador cuando sale a la sala de espera y ve que no hay absolutamente nadie? En este mismo hospital, en Sanlúcar, como os digo, en algunos centros de salud pues dejan algunas alas, algunas salas, algunas plantas vacías, pues porque a lo mejor no pueden mantenerlas o porque ya no les interesan utilizarlas. Pues en este hospital, la planta de arriba, una de las plantas de arriba, pues parece ser que no se utiliza demasiado. Solamente para almacenaje, para guardar, para llevar, traer, pero no es una planta que se utilice muy habitualmente. Pues las limpiadoras que trabajan en este hospital dicen que no quieren ir solas a esa planta en concreto, ya que es una parte que también dicen que es muy antigua, que se mantiene prácticamente como de la época y que varias de ellas han sido testigos de cómo las puertas se han abierto y se han cerrado absolutamente solas, sin una pizca de corriente por ningún lugar. También como las luces de las habitaciones se encienden solas, al igual que en la de los pasillos. Cuando han ido a mirar, pues no había absolutamente nadie. Y también han visto alguna que otra ventana abrirse y cerrarse sola. Claro, como os he dicho, es una planta
donde no hay prácticamente nunca nadie, ya que solamente se utiliza muy de vez en cuando y también es una planta muy antigua. Pues las limpiadoras, como os digo, dicen que no quieren ir solas a limpiar esa planta, ninguna de las que allí trabaja. Y una historia macabra también se esconde tras estos muros de este centro de salud en Sanlúcar, ya que según me comentaba mi compañero, pues en ese mismo lugar se suicidó hace unos años una de las limpiadoras. El motivo no lo sabían, él me ha podido llegar a decir por qué pudo ser, pero no había algo claro del por qué lo hizo. Lo curioso es que esa sala donde se suicidó la limpiadora hoy día está totalmente cerrada y sellada. Nadie puede acceder a ese lugar. Así que imaginaos lo tétrico de pasar por al lado, aunque esté cerrado con un muro, de tú saber que en esa parte, que en ese aula, una persona se suicidó. Y aparte de todos los hechos escalofriantes que han podido vivir también muchos testigos allí, que estoy seguro de que obviamente nosotros pues estamos empezando y no tenemos muchos contactos, pero estoy seguro de que poco a poco irán llegando sanitarios de nuestra ciudad que nos cuenten más que una anécdota. En ese lugar también se dice que en su momento, hace muchos años, había muchas monjas que auxiliaban a los médicos y a los enfermeros, y que posiblemente algunas de ellas pues se enterraran en ese lugar, y que puede ser también que alguno de sus espíritus pues siga divagando por esos pasillos de este hospital en Sanlúcar. Y ahora, después de contaros las experiencias vividas de cerca por paisanos míos, por vecinos míos de mi ciudad, vamos a trasladarnos hasta la capital de mi provincia, hasta Cádiz, ya que nos llega de primera mano de una enfermera de un hospital de allí de Cádiz un testimonio que nos ha mandado por teléfono, por voz, y que os va a dejar totalmente helados. Esto me ocurrió en el 1998. Estaba yo trabajando en el hospital de la provincia de Cádiz y me dieron un contrato y fue de noche, de madrugada, sobre las 3 de la mañana, y fui a visitar a otra compañera que estaba en la UCI. Y fui en el ascensor, me monté en el ascensor y el ascensor se paró en una planta que en ese momento, como era Navidad, estaba la planta cerrada. Estaba todas las luces apagadas. Y a través de la puerta apareció una señora con un pijama verde, era rubia, con arregladita, muy pintadita y con un montón de joyas. Y se acercó a mí y me dijo, ¿dónde vas? Digo, voy a la UCI pediátrica. Dice, lo que pasa es que me he perdido. Dice, no te preocupes que te acompaño. Y ahora cuando llego allí, me dice mi amiga Cristina que ha venido ahora a las 3 de la mañana, ¿no te da miedo? Digo, no. Dice, pues no, yo no he venido sola, ha venido conmigo una señora que me acompañaba, ¿no la has visto? Dice, ¿cómo era? Digo, es rubia, con los ojos azules, de unos 50 años. Y me dice mi amiga, dice, esa es María Ángeles. Digo, ¿qué María Ángeles? Dice, es una señora que falleció, es auxiliar, falleció de cáncer y se aparece de madrugada en el hospital
sobre todo a personas que se han perdido por allí. Y dice, por la descripción que tú me estás dando es ella. Le dije dónde estaba, me dijo ella que estaba trabajando, llamaron al servicio y no estaba. Y al parecer, según dicen, vi a esa persona, pero vamos, yo la vi normal, la verdad. Bueno, pues ahí quedaba el relato escalofriante de esta enfermera que trabaja en Cádiz. Como podéis ver, muchos sanitarios, muchos trabajadores que se dedican a este sector tendrán muchas historias ocultas que no querrán cortar por lo de siempre, por miedo a la burla, por miedo a que me digan que estoy loca, que estoy loco. Pero fijaos que cuando empezamos a meter un poquito el dedo en la llaga, cómo salen a la luz, cómo salen a la palestra testimonios. Y esperemos, por supuesto, que esto no se quede aquí, que si algún sanitario o sanitaria nos está escuchando en estos momentos, que sepa, por supuesto, que tenemos las vías de contacto abiertas en la granja de los Warren. Seguimos en Cádiz, en un hospital que estuvo marcado por el misterio. Se ha escrito mucho sobre este lugar, muchísimos artículos, ha aparecido en revistas, ha aparecido en libros de misterio. Os hablo del antiguo Hospital Mora de Cádiz, lo que es la actual Facultad de Empresariales. Un lugar que sin duda ha estado marcado por lo paranormal, por el misterio, por lo inexplicable durante muchísimos años. Me llegaban testimonios casi de primera persona, por conocidos, de vigilantes de seguridad que estaban en ese edificio cuando no era todavía universidad, sino cuando el hospital cerró y estaba en el trámite para convertirse en universidad. Por lo tanto, el edificio estaba abandonado y tenían contratado a una empresa de seguridad para que vigilara este edificio. Este hospital tenía en la parte baja, como suele ser costumbre, como suele ser normal, la morgue, donde llevaban a las personas fallecidas, a sus cuerpos, para que permanecieran ahí hasta su entierro. Pues estos vigilantes decían que escuchaban ruidos, cristales rompiéndose, gritos e incluso llantos que provenían de esa parte de abajo del edificio. Obviamente no tenía ningún tipo de sentido, porque cuando ellos bajaban no había nadie. Y esto no les ocurrió solamente una noche, esto les ocurrió muchísimas veces. De hecho, algunos de ellos incluso se dieron de baja de ese lugar, ya que no aguantaban este ritmo, ya que les empezaba a afectar psicológicamente, como es normal. También algunos vigilantes de seguridad, pude leer que llevaban perros. Los perros recorrían el edificio normalmente, pero cuando llegaban a la parte de abajo, a la parte del mortuorio, a la parte de la morgue, los perros no bajaban. Los perros se resistían a sus dueños e incluso soltaban como un pequeño llantito, estos llantitos que sueltan los perros, como diciéndole al dueño de que no quería bajar. Yo no sé vosotros, pero de la intuición de un animal me fío bastante. Y si un animal te está diciendo que no quiere bajar o ir a un sitio, yo que ustedes, si os ocurre, les haría caso. Ahora nos vamos a trasladar a una residencia de ancianos, la cual pues
también desafortunadamente es testigo muchas veces de la muerte de las personas mayores, ¿no? De esa última etapa de nuestra vida, que obviamente es lo que nos toca. Uno de los residentes de esta residencia que hablamos fallece. Como algunos sabéis, en las habitaciones pues tienen como una especie de timbre para cuando les hace falta algo, pues avisar en recepción, y ellas acuden a ver qué le ocurre a este paciente, a este residente. Pues bien, fallece, y esa misma noche el timbre de su habitación empieza a sonar. Obviamente los auxiliares que estaban allí, los enfermeros, se dirigen rápidamente a la habitación, pues mirándose unos a otros diciendo: oye, ¿cómo puede ser posible que el timbre suene cuando en esa habitación no hay nadie, ya que el paciente que estaba hoy ahí ha fallecido y ya no se encuentra en esa habitación? Fueron a la habitación y obviamente pues no había nadie. Otro caso curioso en una residencia es que también fallece uno de los residentes, y por lo que se ve fue una muerte un poco traumática, según he podido leer. Uno de los trabajadores, uno de los enfermeros, esa misma noche de madrugada, mientras hacía la guardia en el cuarto de vigilancia, dice que vio a este paciente al final del pasillo, que estaba igual que siempre y que lo vio caminando al final del pasillo donde él se encontraba. De pronto, una de las puertas de salida se abre y suena la alarma. Claro, obviamente es de noche, es de madrugada, están todas las puertas cerradas y por eso hay una alarma, por si en el caso de que se abra alguna puerta, pues dirigirse a ver qué ha ocurrido. Pues bien, esa puerta era justamente la que el paciente fallecido utilizaba cuando estaba vivo para salir. Los enfermeros se quedaron totalmente fríos cuando fueron a esa puerta y vieron que no había absolutamente nadie. ¿Cómo era posible que esa puerta se hubiera abierto? Y después de haber sido testigo, este enfermero que estaba vigilando, de haber visto a este residente ya fallecido andando por el pasillo. Otro testimonio. En una UCI quirúrgica cardiovascular, 4 pacientes coinciden y avisan a los enfermeros de que habían visto un gato merodear por los pasillos, por las habitaciones. Era un turno de noche cuando esto ocurrió. Lo extraño de todo esto es que todos ellos, todos los testigos que estaban en la planta, aseguraban de que el gato silbaba, de que el gato iba andando e iba silbando. Claro, los enfermeros, si te lo dice un paciente, pues bueno, puede ser que se le haya ido un poco, ¿no? Pero ya cuando te han avisado 4, ya sí empiezas a decir que esto es un poco extraño, ¿no? Se llevaron más de 2 horas los enfermeros dando vueltas por los pasillos, por las habitaciones,
intentando buscar dónde puede estar el gato. Porque bueno, un gato, como sabéis, es muy escurridizo, se puede meter en cualquier esquina, es muy rápido. Pues nada, no encontraron absolutamente nada. Lo curioso es que al día siguiente de que los pacientes dijeron de que vieron a este gato, 2 de ellos fallecieron. Vamos a hacer un alto en el camino y vamos a escuchar a nuestro compañero Israel. Como sabéis, también pertenece a la granja de los Warren, pertenece al grupo de investigación de la granja de los Warren, es el que prácticamente dirige todo. En la última conferencia que dimos en Sanlúcar, que se tituló Sanlúcar Paranormal, pues él fue el que estuvo conmigo dando esa estupenda conferencia, que por cierto, muchísimas gracias a todos y a todas los que fuisteis a la conferencia. De verdad que nos sentimos muy arropados y no nos esperábamos ese nivel de aceptación, ¿no? Ya que sabíamos que en Sanlúcar hay amantes del misterio, pero no sabíamos qué tanto, ya que se vendieron todas las entradas. Así que muchísimas gracias a todos. Pues bien, os dejo con Israel, y él es el que nos va a responder la pregunta de ¿por qué ocurren estos hechos en los hospitales? ¿Son las almas de los fallecidos que se quedan allí? ¿Son energías que ya estaban en el edificio anteriormente? Pues bueno, le damos paso a nuestro compañero Israel y escuchen muy atentamente. ¿Qué tal, José Manuel? El tema que propones hoy es muy interesante y bueno, es un tema en el que la casuística es grandísima, ¿no? El tema de fenomenología en hospitales, ¿no? En apariciones y este tipo de cosas. Tenemos que empezar diciendo que los hospitales son sitios que son cruciales en nuestra vida, ¿de acuerdo? En un gran porcentaje de todos nosotros. Son lugares tanto de nacimiento, por norma, tanto de nacimiento como de muerte. Es como que no hacemos conciencia de ello y no nos damos cuenta, ¿no? Pero es el primer lugar que digamos que pisamos cuando nacemos, ¿de acuerdo? Que es el paritorio de un quirófano. Y bueno, y la mayoría de la gente que muere en un hospital por alguna enfermedad terminal o algo, ¿no? Aparte, a lo largo de nuestra vida visitamos muchas veces el hospital por pruebas médicas, por visitas a un enfermo, etc. Entonces, bueno, es un sitio muy, muy importante, que como que no nos damos cuenta, ¿no? Lo pasamos de largo, precisamente porque, bueno, nacemos y ya hasta que nos muramos lo tenemos ahí un poco como olvidado, ¿no? Como el patito feo, no queremos ir al hospital, no nos gusta ir. ¿Y por qué? Porque nos produce, la mayoría de las veces, unas emociones y unos sentimientos tristes, ¿no? De dolor, de desgarro, de pena, independientemente de que haya un nacimiento de vez en cuando, pero visitar un hospital siempre es signo de problemática, ¿no? Tanto nuestra como de nuestro entorno. Entonces, ¿por qué se dan este tipo de fenómenos, de apariciones, de espectros y fantasmas en los hospitales, ¿no? ¿Por qué se dan? Primero decir que las apariciones de espectros son apariciones, digamos, de una impregnación psíquica. Es como una huella que se deja en el lugar. Es como una imagen holográfica que está en bucle, ¿de acuerdo? Y que en ningún momento nos da ningún mensaje ni interacciona con el testigo o los testigos, ¿de acuerdo? Y el fantasma sí es una entidad que tiene una intencionalidad. Viene a darnos un mensaje, a decirnos algo, para nosotros o nuestro entorno o otra persona, ¿no? Todos estos fenómenos, recordad siempre en parapsicología, aparte de que hablamos de hipótesis, ¿no? Son fenómenos espontáneos, efímeros y esporádicos. Es decir, no podemos sacar un patrón de decir cuándo va a ocurrir, ni cómo va a ocurrir, ni dónde, ¿no? Pero el hecho es que ocurren y muchísimo.
Tenemos que tener en cuenta que el tema de las apariciones en los hospitales la viven tanto los enfermos, ¿de acuerdo?, como los familiares de los enfermos que están allí cuidándolos y apoyándolos en las habitaciones, como todo el personal docente del hospital, desde médicos, enfermeros, enfermeras, auxiliares, personas de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo el tipo de persona que vive el fenómeno de la aparición, vemos, digamos, la distinción, ¿no? La distinción en la casuística general de qué porcentaje hay más de fantasmas o espectros, ¿no? Los enfermos, tal cual, suelen vivir fenomenología de apariciones fantasmales. ¿Por qué? Porque bien estén ya en un estado premortem, ¿no? Vayan a morir porque están ya en paliativos o algo, suelen tener la presencia de seres queridos que vienen a por él, de guías espirituales, maestros ascendidos, que vienen como a ayudarle a dar el paso a la trascendencia, ¿de acuerdo? Los familiares también, algunos con alta sensibilidad, suelen notar, ya no visualmente, como lo tiene el enfermo, pero sí suelen tener mucha fenomenología, por ejemplo, de clarisencia, de oler ese perfume de la abuela, de la madre que falleció, ¿de acuerdo? Justamente cuando los enfermos tienen este tipo de visiones, ¿no? Además corroboran, digamos, la historia que cuenta el enfermo, ¿no? En cambio, el personal que cuida de todos nuestros enfermos y del hospital suelen tener más fenomenología espectral, ¿no? Es decir, la típica historia de la enfermera que está en el bosque allí de noche cuidando de los enfermos, están todos durmiendo y suena un timbre en una habitación, una habitación que a priori sabe que está vacía, va a la habitación, no hay nadie evidentemente, vuelve al centro de control, vuelve a sonar la llamada, ya empezamos a tener un poco de miedo, llama al compañero de seguridad, van a la habitación. Ahora puede incluso ocurrir que no pueden abrir la puerta y que incluso escuchen ruidos dentro. Esto, por ejemplo, en el Hospital Puerta del Mar pasa innumerables veces, porque tengo allí personas que, tanto médicos como enfermeros que trabajan allí, y me han contado innumerables historias de estas, o ven pasar por el pasillo a un enfermo o una enferma que conocían y había muerto hacía poco tiempo y los ven por allí, ¿no? Claro, podemos decir que debido al cansancio, al estrés que tienen, estar todos los días trabajando en el hospital y con este tipo de enfermos, pueden crear en su mente una pequeña psicosis o algo que le haga ver este tipo de cosas, ¿no? Pero claro, no todo el mundo está loco, no todo el mundo tiene psicosis, no todo el mundo toma drogas, no todo el mundo, un largo etcétera, ¿no? Lo fácil es siempre achacar la fenomenología a un estado alterado de conciencia del testigo, pero no siempre es así. Es como el enfermo. Un enfermo en paliativos que está con parches de morfina, pues bueno, pues ahí tenemos la excusa perfecta o la explicación perfecta para decir que ve a su abuelita que viene a recogerlo, o a su madre que murió hace años y viene a recogerlo. Y pregunto yo, ¿por qué este enfermo ve a un ser querido y no ve a un elefante volando? O no ve a un... ¿Me explico? Es decir, ¿por qué siempre en esta fenomenología ven a familiares que ya han trascendido, incluso gente que ha tenido en su vida ya experiencia fuerte en este tipo de cosas, ven a maestros ascendidos, ven a guías espirituales con los que ya se han comunicado? Es una incógnita, ¿no? Porque siempre hablamos en hipótesis dentro de la parapsicología. Pero sí es cierto que lo fácil es achacar que el fenómeno lo vive el testigo por una razón
ajena a algo externo, ¿no? O sea, no hay nada después de la muerte y yo estoy viendo esto porque estoy muy nervioso, porque tengo mucho estrés, porque no he dormido, porque he hecho guardia 24 horas, etcétera, o me estoy tomando unas pastillas para una depresión que tengo, un problema personal y demás, ¿no? Pero la verdad es que no es así. Y dentro del personal que trabaja en un hospital, fijaros en que los médicos, probablemente he dicho, los cirujanos, médicos y demás, están momentáneamente pasando consultas en quirófano, operan, pasan consultas y se van. Pero enfermeras, enfermeros, auxiliares y demás están dotados como de una sensibilidad un poco, digamos, a un nivel más alto, porque se ponen, tenemos que tener en cuenta que están siempre cuidando de los enfermos, que si tienen que cambiarlo, ducharlo, las medicinas, la comida, estar constantemente con ellos, no es como los médicos. Entonces, primero porque pasan más tiempo allí, y segundo porque tienen esa empatía, tienen esa sensibilidad que contribuye a que ese ambiente donde hay vida y muerte a diario, pues lo hacen muy suyo, ¿no? Entonces están como muy conectados, ¿no? Con lo que es el enfermo y su entorno, ¿no? Con su familia, con los familiares que vienen a verlo. Y claro, este tipo de personas, estas enfermeras, estos enfermeros, es como que aprenden a normalizar todo este tipo de fenomenología. Por ejemplo, ahí en Puerta del Mar hay una visión de una monja con los ascensores y demás. Y claro, lo han visto tanto personal que trabaja allí, como enfermos, como gente que va de visita. Y ya el personal de allí ya lo tiene súper normalizado, ¿no? Ah, sí, claro, hay una monja en la planta quinta, o sea, se aparece tal y cual, entra y sale del ascensor, va siempre corriendo, va como con prisa. Claro, es algo ya normal, ¿no? Y lo toman como cotidiano. Realmente la fenomenología es muy cotidiana, pero o no tenemos suerte de verla o no prestamos la atención que deberíamos, ¿no? Cuando estamos en este tipo de sitios, estamos a lo que estamos, con nuestros enfermos y en lo que menos pensamos en esto, ¿no? Pero si nos paráramos un momento a pensar, cerráramos los ojos, siempre entre el sonido del aparataje, el bullicio de la gente o el silencio de la noche, los respiraderos, todos los sonidos que hay allí, si cerráramos los ojos y abríamos un poco de conciencia, las personas un poco sensibles empezarían a notar presencia, porque están llenos, los hospitales están llenos de presencia. A veces no se manifiestan. ¿Por qué? Porque hay muchas de ellas, hay gente que ha muerto que no sabe que ha muerto, gente que tiene algún apego al lugar, como por ejemplo esta monja, ¿no? O un enfermo puede tener apego a un lugar, o simplemente no acepta que ha muerto, y se pasa por allí el tiempo haciendo ruido, tocando picaportes en puertas, dándole al timbre para llamar porque todavía está viviendo una realidad anterior, ¿de acuerdo? Entonces mucha fenomenología también se da de este tipo, ¿no? De estos seres que o no quieren aceptar que han muerto o no lo saben, y ahí entra la mediunidad de algunas personas que son las que ayudan a que hagan conciencia de que ya no están, ¿no? Sobre el año 1880 por ahí, Richet fue un científico, un premio Nobel muy importante. Hizo el Tratado de Metapsíquica. Es un libro difícil de adquirir hoy en día, pero está muy bien porque te explica un montón de cosas, ¿no? Él, digamos, estaba muy interesado, era un hombre de ciencia, y él tiene constatados, con testigos, nombres, apellidos y muy documentados testimonios sobre todo este tipo de cosas, de apariciones, ¿vale? Incluso apariciones colectivas, ¿no? Con varios testigos y con más de una entidad a la vez. O sea, esto ya viene ya de muy antiguo, ¿no? O sea, la parapsicología estudia esto desde hace muchísimo tiempo. Hoy en día pasa delante de nuestros ojos y como que no nos damos cuenta, dentro y fuera de los hospitales. Aparte del típico hospital, como por ejemplo Puerta del Mar o el que tenemos aquí en nuestra ciudad, el tema de los sanatorios mentales y el tema de los hospitales dedicados a enfermedades de las vías aéreas, ¿no? De las vías respiratorias, perdón,
la fenomenología en estos sitios es grandísima. Por ejemplo, el famoso Hospital del Tórax, ¿no? Que habéis escuchado alguna vez, seguro, quien le gusta el misterio, un sitio de investigación, de peregrinación de investigadores, ¿no? Que van allí. Son sitios donde tanto las enfermedades mentales como el psiquismo de las personas, de los enfermos, por ejemplo, de tuberculosis, ha estado tan tocado porque los apartaban, los metían en un hospital allí en lo alto de una montaña para el tema, por ejemplo, de la tuberculosis, porque el aire puro les iba a venir muy bien, cuando realmente lo que querían era apartarlos de la sociedad. Es cierto que en ese momento no había fármacos para combatirla, y con la excusa de que era muy contagioso, bueno, no excusa, ¿no? Es que era muy contagioso, pero para apartarlo de la sociedad, pues los metían allí en un hospital escondido a kilómetros de la ciudad, y claro, allí se volvían locos, ¿no? Se suicidaban, bueno, era un desastre. Y dentro de los hospitales de enfermos mentales, ¿no? De algunos sanatorios mentales, pues lo mismo, ¿no? La típica persona, entre comillas, con locura, pues la hinchaban a fármacos, y en los pocos momentos que podían tener de lucidez, se daban cuenta de que no vivían, de que no querían vivir, querían suicidio, y bueno, pues eso, pues los suicidios eran un día sí y un día no. ¿Qué ocurre? En estos hospitales ya no están activos muchos de ellos, lógicamente, y la fenomenología es igual, se da exactamente igual que en un hospital que estén activos. Incluso diría que con muchísima más presencia, ya que ese psiquismo de los enfermos, tanto unos como otros, ¿de acuerdo? Tanto los de sanatorio mental como los de los hospitales de enfermedades de vías respiratorias, como tenían el psiquismo tan tocado, y lo paranormal está muy relacionado con el psiquismo, ¿de acuerdo? Precisamente dentro de la parapsicología, los fenómenos gamma, que son los parapsíquicos, son aquellos que se manifiestan a través del psiquismo de la persona. Entonces, claro, son sitios con muchísima impregnación, que por mucho tiempo que pase aquí, tiempo 3D, como se le suele llamar, ¿no? El tiempo que podemos contar, que podemos medir, nuestro tiempo, ¿de acuerdo? Pues puede pasar años que están allí las mismas impregnaciones, la misma fenomenología. Vas a investigar y sacas un tipo de psicofonía, un tipo de fotografía con algún tipo de entidad, vas al tiempo y vuelves a sacar esos mismos tonos de voces de niños o de abuelos o de personas jóvenes, con su timbre, con todas sus características, ¿no? Y ves que son auténticas impregnaciones. A veces sí, a veces interaccionan contigo, y esas voces, ¿no? Y entonces ya pasaríamos también de lo que es una grabación psicofónica a una parafonía real, ¿no? Cuando hay interacción. Bueno, eso ya en otro momento ahondaremos un poco más en eso. Lo que hablamos es que los hospitales son sitios de culto para un investigador, pero lógicamente no puedes ir a investigar, ¿no? A un hospital de día, a un hospital abierto, porque no te dan permiso. Sí, realmente porque no te dan permiso. Aparte también un poco por respeto, ¿no? Respeto a los enfermos, respeto a las familias, pero es como en los cementerios, ¿no? ¿Por qué no se va a investigar un cementerio? Bueno, más que nada por respeto, ¿vale? Respeto a esos espíritus, esas almas que están ahí, ¿no? También quiero comentaros, por ejemplo, que hay un tipo de fenómenos que se dan también en los hospitales. Es cuando ven, por ejemplo, a una entidad anunciadora. Por ejemplo, anunciadora de muerte. Eso se suele dar mucho, ¿no? Cuando algún trabajador o algún enfermo comenta: he visto a un señor vestido de tal manera, o a una niña vestida con tal ropita, tal y cual, ya por la casuística de ese mismo hospital saben que alguien muere. Al poco tiempo o a las pocas horas, ¿no? Se llama apariciones anunciadoras de muerte, ¿no? Tienen una intencionalidad de avisarnos, ¿no? De que algo ocurre. Incluso hay hospitales en los que pasan días y días y no hay ningún fallecimiento de ningún enfermo,
y a lo mejor algún compañero dice, vi anoche por el pasillo, creí ver al niño vestido de esta manera, o a la niña con las coletas, o a este señor que llevaba un bastón, y ya saben perfectamente que a las pocas horas muere alguien, o incluso una sucesión de muertes, ¿no? Se llaman, como he comentado antes, apariciones anunciadoras de muerte. Es como dentro de la fenomenología de este tipo, hay como una clasificación, por llamarlo de una manera, que se da mucho por los casos que hay, y son de ese tipo, ¿no? También tenemos que pensar que hay algunas apariciones que adquieren materialidad, es decir, hay algunas apariciones que podemos verlas de forma vaporosa, ¿de acuerdo? Como cuando suelen salir alguna fotografía paranormal, que vemos a una entidad con forma humanoide, pero vaporosa, a lo mejor sin piernas, sin pies, lo vemos por la parte de arriba, pero hay veces que adquieren materialidad. Materialidad tal cual podemos ver una mesa, una silla, ¿de acuerdo? O cualquier otra persona. Tendríamos que pensarnos, o sea, tendríamos que pensar que como algo tan inmaterial como el alma se puede hacer material, como cuando antiguamente en las sesiones de mesas parlantes y demás en el siglo XIX y XVIII se transformaba el ectoplasma, ¿no? Salían de los orificios, de las orejas, de los orificios nasales, de los medios, salía ese ectoplasma y hacían figuras como personas, ¿no? Delante de los científicos. Es un tema complejo, Hay algo más que es bastante interesante que viví en primera persona. Casualmente en este hospital de aquí de Cádiz, en el Puerta del Mar, una muy amiga mía, médico, muy espiritual desde que nació, ella con su sensibilidad, en los últimos años que estuvo trabajando ahí, lo que hacía era ayudar a la gente a morir. Es decir, ella sabía perfectamente cuando ese enfermo estaba ya teniendo apariciones fantasmales de seres queridos y guías y demás. Y claro, cierto que muchos estaban con medicación y ellos mismos, ¿no? Creían que debido a esa medicación estaban teniendo esas visiones. Y esta persona, esta chica médico, sabiendo que lo que estaba viviendo ese enfermo era real, independientemente de la medicación, pues hablaba con él. Ella le contaba también que los veía. Ella le contaba lo que veía. Y claro, el enfermo, dentro de su estado, pues se daba cuenta de que lo que estaba viviendo era real, ¿no? Y claro, ella ayudaba al enfermo a que se tranquilizara, a darle esa esperanza que necesitan muchas veces, sean creyentes o no, para ir en paz, ¿no? Y más aún a la familia. Cuando a veces hablaba con la familia y les contaba pues lo que su familiar enfermo ya terminal estaba viendo y estaba viviendo, ella sí es cierto que, entre comillas, elegía un poco con quién hablar y con quién no, porque bueno, no todo el mundo está preparado para escuchar según qué cosas, ni para vivir según qué situaciones, ¿no? Pero sí es cierto que bueno, que las familias que estaban rotas por el dolor, cuando previamente hablaban con ella y ella les contaba quién venía a recoger a su familiar, qué tipo de mensajes le daban, pues la familia, aparte de que quedaban alucinados, ¿no? Pues dentro de la pena y la tristeza,
era como un bálsamo, ¿no? Era un bálsamo para el dolor. Y incluso pensaron ella y su pareja, que es psicólogo, ¿de acuerdo? Hablo de personas, pues, estamos hablando ahora en este momento de personas universitarias con estudios, ¿no? Científicos, con ciencia, ¿no? Pero que no pueden dejar de lado la espiritualidad porque la viven diariamente y saben que está ahí, ¿no? Quisieron hacer una especie en la cátedra, en una de las cátedras de la Facultad de Medicina, querían hacer algo a título, digamos, científico para ayudar a las personas a morir y demás, ¿no? Y hablaron, bueno, con la Junta de Andalucía y demás para hacer algo bastante en condiciones, pero bueno, por sucesos que ocurrieron de temas personales de ellos, pues al final aquello quedó en nada, ¿no? Hubiera sido, la verdad, muy bonito poder tener una unidad de ayuda, ¿no? al enfermo y a la familia de este tipo. Pero claro, tú hablas de esto a un decano o hablas a gente de muy alto standing, ¿no? En este tipo de estamentos, y como que te pueden mirar un poco mal, ¿no? Por eso hay innumerables médicos, enfermeras y demás que no cuentan los sucesos en los hospitales por miedo a que te tachen de locura, a que te despidan, a perder el trabajo y demás, ¿no? Pero siempre entre compañeros, pues se suelen contar todo este tipo de cosas. Por último, quiero explicaros algo más. Vamos a intentar comprender cuando tenemos una vivencia de este tipo en un hospital y se nos presentan estos fantasmas, ¿no? O estos espectros. Vamos a intentar diferenciar su estado, ¿no? El estado vibratorio, el estado temporal, sobre todo de los fantasmas, ¿no? Que son los que realmente podemos decir que caminan, que van y vienen, ¿no? Que se mueven entre los dos mundos, ¿no? O entre los dos niveles, ¿no? Las dos dimensiones estas, ¿no? El tiempo aquí, tal y como lo conocemos, no es allí, es decir, el tiempo allí se llama Evo, ¿de acuerdo? ¿Qué es el Evo? El Evo es una sucesión de sentimientos, de pensamientos, emociones, recuerdos, ¿de acuerdo? Ahí es donde entra, digamos, el concepto que conocemos como purgatorio. Es decir, no es un lugar, es un estado. Tú mueres, hay distintos estadios, ¿no? de vibracionales o lugares, ¿de acuerdo? Y cuando vamos trascendiendo, como bien dice el padre Fortea, es muy necesario que haya un tiempo en el que el desencarnado descanse, ¿no? Descanse, tome conciencia del paso que ha dado y se vaya elevando. Entonces, la percepción del tiempo, la percepción de este Evo, cuando vamos, digamos, purificándonos y nos vamos elevando, pues va desapareciendo. Y se hace tan sutil que es inmedible. Digamos que se convierte en un continuo presente. Es un concepto un poco complejo, ¿de acuerdo? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que depende del sitio donde se encuentre el alma de la persona, el tiempo es más lento o es más rápido. Si nos vamos, digamos, a unos niveles infernales o a un bajo astral o a una vibración muy baja, el tiempo se hace mucho más pesado, ¿no? Y si el alma está ya muy purificada, está desarraigada totalmente de aquí, desapegada, pues el Evo se hace, como he dicho antes, un continuo presente y estamos como que perdemos la noción del antes y el después, ¿no? Siempre es un presente. En este tipo de apariciones tenemos que tener en cuenta que, aparte de un intercambio energético que hay de los fantasmas y demás, y de los espíritus cuando nos visitan, ellos como que pierden un poco esa conciencia
del tiempo, porque pasan de estar en un lado muy sutil, digamos, a algo más denso, que es aquí. Y claro, siempre intentamos explicar la fenomenología y el cómo ocurren las cosas y dónde ocurren las cosas con nuestras herramientas físicas de aquí, que no nos valen para lo que hay allí. Primero porque no conocemos realmente cómo funcionan las otras dimensiones. Todo lo que conocemos de allí es a través de la casuística, a través de la mediunidad, de ir atando patrones de unos y otros a lo largo de la historia, ¿de acuerdo? Y de la vivencia de los testigos, que es lo más importante. Cada vez que vayamos a visitar un hospital, bien sea por una prueba médica nuestra, por una analítica, una radiografía, ir a visitar a alguien que ha tenido un accidente, a un enfermo, tener siempre presente y hacer conciencia de que estamos en un sitio con muchísima carga negativa, muchísima impregnación de dolor, de pena y de sufrimiento, ¿de acuerdo? Entonces, siempre digo, estar en los hospitales el menor tiempo posible. Y bueno, después dentro de las creencias de cada uno hay muchas maneras de protegerse, bien con un amuleto, bien con quien se imagina que está dentro de un tubo de luz blanca y la energía externa pues como que le rebota, ¿no? Cada uno que lo haga como quiera, pero lo más importante es tener la conciencia del aquí y el ahora, de saber dónde estoy y de no olvidar que es un sitio al que tenemos que ir tarde o temprano, y de que esa energía que está pululando alrededor nuestra tenemos que intentar no llevárnosla con nosotros, sino dejarla ahí. Entonces, bueno, hay, como he comentado, infinidad de formas de entre comillas, protegerse, ¿no? Tampoco hay que tenerle miedo a un hospital, ¿vale? Simplemente pensar que es un sitio donde reina lo negativo, ¿no? Es curioso, no lo iba a contar, José Manuel, pero ya que estamos, vamos a contarlo. No es una experiencia directamente de un hospital, pero está relacionado. Hubo una persona, hace relativamente poco tiempo, ahora con el tema del COVID, que persona espiritual, persona fuerte de conciencia, de mente, y que entendía de cómo iban todos estos temas, ¿no? Y un día empieza a encontrarse mal, duerme mal, está muy irascible en el día a día, deja de hacer lo que solía hacer a diario, su hobby, su manera de actuar, su manera de trabajar, ¿de acuerdo? Y un día incluso empieza a tener algún sueño así extraño, ¿no? Con hospitales, con camas de hospital, con UCIs y demás, ¿no? Era como un vaivén que se iba acentuando hasta que empezó a vivir estas mismas visiones, digamos, despierto. Es decir, estaba a lo mejor sentado en el despacho de su casa donde trabaja, o en el sofá del salón, y empezaba a escuchar el pitido, por ejemplo, de un respirador, el jaleo de los pasillos de un hospital, el olor que hay en los hospitales, a limpieza, a medicina, medicamentos, el olor a la comida de hospital, la luz de la habitación de un hospital, todo lo relacionado, ¿no? Y pasamos a mayores. Empezó a sentir físicamente problemas, ¿no? Problemas respiratorios, problemas, dolores de cabeza muy, muy acentuados, la garganta no tragaba bien. Y claro, ya llegó un momento en el que se empezó a preocupar. Analizó su entorno, si había cambiado algo en la alimentación, en el día a día, y nada, estaba todo igual. Y un día empieza ya a sentir unas emociones que reconoció que no eran suyas, ¿de acuerdo? Eran emociones de soledad, de una tristeza profunda, de un saber que algo acababa, saber que no iba a incluso a ver más a sus seres queridos. Y era una tristeza tan profunda como la que jamás había vivido, ¿no? Y llegó un momento en el que ya no pudo más, ya incluso se veía
como si estuviera en una camilla de un hospital, en una habitación, en la cama de un hospital. Y sintió, si no miedo, sintió un poco de... Ya tú me entiendes, ¿no? Y claro, llegó a un punto en el que tuvo que pedir ayuda. Pidió ayuda a una persona, digamos, que maneja bastante bien el mundo energético y el mundo espiritual. Y resultaba que con todo esto del COVID y demás, fue al principio, pues había un joven de más o menos su misma edad, de los primeros fallecidos por COVID en los hospitales, que había sufrido muchísimo porque no entendía nada, al principio no se entendía nada. Murió solo, murió casi sin atención, en UCI, intubado, etcétera, ¿no? Y estaba esa persona, como no entendía el por qué no iban a visitarlo sus familiares, etcétera, sí, todo lo que hemos vivido con el COVID, ¿no? Que se ha salido de madre, ¿no? Que hay gente que ha muerto y ha muerto sola, ¿no? Y ha muerto, imagínate. Pues este joven, como no aceptaba lo que había vivido, él quería una explicación. Entonces, él falleció, murió, y por resonancia, cuando mueres y estás muy apegado aquí, o no quieres irte, o no lo aceptas, buscas luz, lo que siempre hablamos, buscas luz, ¿no? Y en principio lo que tú ves no son personas, ves luz. Y fue hacia la luz, hacia una luz que vio, que por resonancia, por edad y demás, pues coincidió con esta persona de la que te estoy hablando. Y claro, esta persona revivía, el fallecido estaba intentando revivir para poder vivir de nuevo en esta persona todo lo que había, todo lo que había vivido, ¿no? en el transcurso de la enfermedad. Y claro, la somatización de esta persona que estaba aquí, que empezó con los sueños, empezó con las sensaciones un poco físicas, después mentales, después... Entonces estaba viviendo a través de él. No, esto no es una posesión ni nada, esto simplemente es que por vibración energética, ¿de acuerdo? Es como que te acoplas, te armonizas. Y claro, si tú eres muy sensible, es como que dejas un poco espacio para que lo que sea como tú se acerque. Y bueno, la experiencia fue tan fuerte que bueno, al final se solucionó pues con que esta persona de la que te hablo, o sea, el facultativo donde fue a pedir ayuda, con la mediunidad y otros tipos de herramientas, le hizo ver a este ser fallecido que había muerto por esta enfermedad, el por qué había muerto solo, le explicó todas las circunstancias que había ahora mismo aquí, para que se tranquilizara, lo convenció, entre comillas, de que era su momento, de que tenía que ser así y de que tenía que trascender. ¿De acuerdo? Bueno, ya este fallecido, digamos, como que comprendió, tomó conciencia de quién era en ese momento y dónde estaba, y entre comillas abandonó, se desligó digamos, energéticamente, su vibración de esta persona que sufrió esto en vida, ¿no? Y recuerdo, como me contaba, que en el momento que se hizo todo el proceso, pues él ya sintió como que esa mochila que tenía encima, esa falta de oxígeno que tenía, esa somatización que tenía de todos los síntomas de la enfermedad, que en este caso era COVID, se fueron. Y de un día a otro, su vida es como que retomó su cauce normal. Esto ocurre mucho con personas muy sensibles, que tienen un psiquismo muy fuerte, ¿no? y muy abierto. Si no está controlado, en algún momento de tu vida estás un poco de vacas flacas, ¿no? Por estrés, por trabajo, por lo que sea, y como que se te cuelan, ¿no? Y también influye mucho las creencias, ¿no? El que tú a priori sabes que hay algo más, es como que también te ayuda a que tú diariamente te centres, hagas un poco de meditación y sepas que ahí al otro lado, muy cerca tuya, están siempre pululando energías, ¿no? Que van a intentar vibrar como tú, ¿no? Digamos que atraemos lo mismo que somos, ¿no? Y bueno,
tú sí sabes quién fue esta persona, ¿vale? Esta persona fui yo, que lo viví tal cual. Y la verdad es que, bueno, yo que me he criado también entre hospitales por temas, digamos, familiar, porque mis padres son los dos médicos y demás, y he estado mucho en hospitales, en quirófanos y todo, pues sé perfectamente sabía diferenciar perfectamente lo que yo estaba viviendo de una imaginación, ¿no? Yo viví perfectamente lo que eran los síntomas de este enfermo, y ya no los síntomas, sino lo que sentía, esa profunda tristeza, esa profunda melancolía, el miedo, porque era miedo, ¿vale? A estar solo y a no comprender nada, ¿de acuerdo? Y quería contaros esta pequeña experiencia, que no era directamente en un hospital, pero bueno, para que veáis, ¿no? Cómo funciona, ¿no? Cuando alguien muere en un hospital y ha muerto de forma repentina, un accidente, ¿no? Y lo llevan y están ahí, que no saben muy bien qué hacer, ¿no? O dónde estar. Después, pues se aparecen, intentan llamar la atención, como en una casa encantada, exactamente igual. Al final, tú vas a una casa donde hay ruidos, hay apariciones y demás, y al final lo que están intentando hacer es llamar tu atención, porque quieren una comunicación, siempre hablando de fantasmas, ¿vale? El tema de espectros, como hemos explicado antes, es una impregnación ahí, es diferente. Pero la mayoría de casuísticas de estas suelen ser, ya te digo, cuando son enfermos y familiares, suelen ser fantasmas que vienen a dar un hálito de esperanza, un poquito de luz, ¿vale? Para que se tranquilicen. Y cuando es un espectro, pues suelen ser impregnaciones muy fuertes de personas que han quedado ahí. Es como un limbo, como una interfase, ¿de acuerdo? Pero independientemente de todo, producen miedo, ¿no? Miedo al testigo, y producen mucha problemática a nivel laboral, ¿de acuerdo? Hay gente de seguridad que ha dejado de trabajar en hospitales, han pedido otro destino porque no soportan hacer la ronda según qué ala, ¿no? Según qué ala del hospital. Allí, justamente en Puerta del Mar, como te comentaba antes, hace unos años pude ir para una historia y estuve en la zona oncológica de los niños y demás, de la cual te voy a pasar algunos dibujos que vi allí, que les hice fotografías y demás, para que veas realmente lo que es el terror, más que una aparición, lo que es el terror, ¿no? A nivel, por ejemplo, de los niños, ¿no? Que llevan allí con el cáncer. Hay algunos que viven allí, ¿no? Y había un trozo de un ala, creo que era de la cuarta o quinta planta, que estaba como... no se estaba utilizando en este momento. Y estuve por allí paseando, hice algunas fotografías y demás. Y es curioso, ¿no? Estás allí y pasas de un pasillo a otro, y de escuchar ruidos, holgorio, el pitido de las máquinas, la gente, los enfermeros, los médicos, pasas a otro lugar que está al lado y es el silencio absoluto, ¿no? Es como un cementerio, es frío, es átono, no, es como si no hubiera nada, ¿no? Y te paras ahí un momento, cierras los ojos y, como comenté antes, ¿no? Empiezas a sentir. Incluso una persona que no tenga una sensibilidad muy alta va a un hospital, a un sitio así, en silencio, y si es capaz de dejar su imaginación a un lado, empiezas a percibir, empiezas a canalizar información. Y es una experiencia, hombre, no es para todo el mundo, ¿de acuerdo? Pero la verdad es que a mí siempre me ha ayudado a nivel espiritual todo este tipo de fenomenología, y de vivirla y de buscarla me ha ayudado a nivel espiritual, y me sigue ayudando, ¿no? Para comprender más que no estamos solos, para comprender de que ellos lo único que intentan es comunicarse con nosotros, ¿vale? Que el miedo es algo humano, ¿vale? Pero es algo que nos hemos inventado, es una necesidad que tenemos, ¿no? El miedo para mí es una necesidad que tenemos porque de sobra es conocido de que daño no nos van a hacer, ¿de acuerdo? Hay un capítulo ahí, como siempre hablamos, del tema demonología, que ya trataremos más adelante, y de otro tipo de seres, ¿no? Que sí vienen a hacer daño, que sí vienen a... ¿vale? Pero todo este tipo de cosas que estamos hablando de fenomenología, de apariciones en hospitales o en cualquier otro sitio, a priori, en principio, no tienen
en sí ningún peligro, ¿de acuerdo? No, peligro físico hacia nosotros ninguno. ¿Hacia nuestra psique? Pues sí, es como más afecta, ¿no? Con el tema de la sugestión. Pero tampoco todo el mundo lo vive. Quien vive una experiencia de esta es porque la tiene que vivir. Porque hay detrás una enseñanza y hay un mensaje, ¿de acuerdo? Y en principio no hay que tenerle tampoco respeto, sí, pero miedo es intentar dejarlo a un lado. ¿De acuerdo, José Manuel? Pues nada, espero no haberme extendido mucho y haber dado alguna pincelada de cómo funciona esto en los hospitales, ¿de acuerdo? Y nada, nos vemos en la próxima. Un saludo. Pues muchísimas gracias, Israel, por tu palabra. La verdad que, como te he dicho, tienes mucho que contar, tienes mucho que ofrecer a la comunidad del misterio. Y bueno, ya me encargaré yo de que esa enciclopedia tuya del misterio que tienes interiormente salga y reluzca a todos los amantes de lo paranormal y del misterio. Para aquellos que no conozcáis a Israel, os doy un breve resumen. Es una persona que ha estado en contacto con lo paranormal desde los 4 años. Es medium, es sensitivo y, bueno, tiene muchísima información de todo lo que ha vivido, de todo lo que ha visto, de todo lo que ha leído, de todo lo que ha practicado, porque también estuvo en un grupo de investigación paranormal que hubo en Sanlúcar. Así que quién mejor que él para que nos hable de estos temas, que como habéis podido comprobar es muy técnico y sabe muy bien lo que dice. Nos vamos a ir a otro testimonio. Nos vamos a otro hospital. Un hospital en el cual en la planta de arriba comentan que hay 4 pasillos. Pues bien, es una planta que se dedica sobre todo a las personas mayores. Pues en esta planta, en esos 4 pasillos, había uno en concreto donde los pacientes no paraban de decir que escuchaban la risa de un niño por las noches, que también los escuchaban corretear. Y claro, como dije con el gato, una cosa es que lo digas una vez, que lo diga un paciente, pero cuando ya lo dicen muchos, dices tú, oye, aquí hay algo raro, me está oliendo ya aquí. Algunos pacientes incluso dice que juegan con él, juegan con ese niño fantasma, ya que, bueno, si alguno, como os digo, está dedicado a personas mayores, si alguno pues ha perdido un poco la cabeza o tiene esa mentalidad más abierta de que vea a un niño fantasma y le da igual y quiere jugar con él, o simplemente se cree que es un niño de verdad, pues imaginaos que había algunos que jugaban con él. Incluso algunos de los pacientes le invitaban al niño a sentarse y que estuviera en los pies de su cama. Le decía, oye, siéntate aquí conmigo, ponte aquí conmigo en los pies de ahí, siéntate ahí, acuéstate ahí conmigo. Imaginaos los enfermeros y las enfermeras cuando escuchan esto, cómo se quedan, ¿no? Y es que es curioso, porque voy a abrir un pequeño melón. Como hay muchísimos testimonios de personas mayores que dicen, cuando ya están casi en el lecho de su muerte, cuando están en sus últimos días, que dicen que le visitan hombres, que le visitan niños, que le visitan mujeres, que le visitan sombras. Es extraño, ¿no? Puede ser, obviamente, pues como digo, que ya está en los últimos días de su vida y que puede tener alucinaciones, pero es curioso, como muchos de ellos coinciden. Puede ser también que el portal del más allá
también se les vaya abriendo y vayan empezando a ver a dónde van a ir, al lugar al que van a asistir. Os voy a contar 2 pequeñas anécdotas que me tocan muy cercano. Mi abuelo Antonio, que en paz descanse, desde allí, de donde me esté viendo y escuchando, decía en sus últimos días que en su habitación se le aparecía una mujer negra, con el pelo muy largo y con un vestido negro. Y lo dijo en varias ocasiones a mis tías. Un poco escalofriante. También la abuela de un amigo le dijo que veía en su habitación a mucha gente con la boca muy abierta. ¿Y cuál es lo curioso de esto? Mi amigo me decía que su abuela nunca en su vida había visto una película de miedo, ni había visto imágenes, ni había visto vídeos, ni había visto nada. Que cómo era posible que ella se imaginara a estas personas con la boca abierta. La verdad es que es bastante curioso. También pacientes de los hospitales, estamos hablando de personas mayores, que uno de ellos decía que veía a 2 hombres entrar en su habitación y le decían que venían a por él. También uno de ellos decía que un niño pequeño entraba e intentaba despertarlo. E incluso muchos de ellos también se quejaban, como anteriormente conté, de niños que corrían por el pasillo y por su habitación en horario nocturno. Es curioso, ¿no? Como escuchando varios testimonios diferentes, leyendo en varios sitios diferentes, cómo suelen coincidir. Y ya os digo que la visión de las personas mayores que están a punto de fallecer muchas veces son escalofriantes. Y cómo puede haber tantos y tantos testimonios, ¿no? Vamos a terminar esta primera parte, por supuesto, de hospitales, porque hay mucho que contar, hay muchos testimonios y hay mucha tela todavía aquí que pulir y que curtir. Este será el primer programa de muchos. Además, también me gustaría hablar sobre psiquiátricos, sobre morgues, que ahí sí que también hay tela que contar, sobre tanatorios. Iremos poco a poco. Pero en este primer episodio, que también quiero ver un poco, a ver qué reacción tenéis, a ver si os ha gustado o no, vamos a terminar contando una historia que viene de Latinoamérica. Una paciente fallece durante el turno de una enfermera, que es la que cuenta la historia. Esta paciente, por lo que se ve, pues era muy querida en la planta donde ella estaba, donde estuvo esas semanas ingresada hasta que falleció. Esa misma noche, en la recepción de esa planta, pues varias enfermeras estaban hablando de esta mujer. Y justamente, hablando de ella, una de las puertas que tenían en uno de los laterales se abrió. Lo curioso es que la enfermera dice que era imposible, ya que ella misma lo había cerrado con llave. Y otro dato curioso, otra anécdota curiosa que le ocurrió a esta enfermera en ese hospital, es que cuando pasaron unos meses del fallecimiento de esta paciente, pues empezaron a hablar otra vez de ella, pues la recordaron. Bueno, suele pasar, ¿no? Nos acordamos de cosas que nos han
hecho sentir algo fuerte en algún momento y lo sacamos a la luz, ¿no? Vuelven a hablar del tema y tenían un panel de corcho donde tenían varias notas, horarios, bueno, lo que suelen tener en los hospitales. Y de pronto una tarjeta se cae al suelo. Todas se quedan calladas. Una de las enfermeras recoge la tarjeta y era justamente la tarjeta que la familia de esta paciente le había entregado al hospital en agradecimiento al trato recibido a su madre. Bueno, pues hasta aquí este viaje por los pasillos oscuros, recónditos, largos de los hospitales y de algunos centros sanitarios. Como os digo, es una pequeña pincelada, es un primer episodio, espero de muchos, donde contaremos más historias escalofriantes ocurridas en estos lugares y por supuesto espero poder obtener algún que otro testimonio de aquí, de mi ciudad, de Sanlúcar. Si hay algún oyente que me esté escuchando en este momento que sea de aquí, sanluqueño, sanluqueña, que trabaje en ámbito sanitario y tenga algo que contarnos, por supuesto decirte, primero de todo, que estés tranquilo, que estés tranquila, que tienes total anonimato, tanto por tu parte como por el lugar, y que te puedes poner en contacto con nosotros a través de la Granja de los Warren en Facebook, granjawarren@gmail.com, y también en la página de Facebook por mensaje directo nos puede escribir. También tenemos un teléfono, pero ahora mismo no lo recuerdo, pero sí que está subido en la página de Facebook donde también te puedes poner en contacto con nosotros. Pues espero que hayáis disfrutado, que os haya gustado y que, ya sabéis, el misterio se esconde en los sitios donde los guarda, en aquellos lugares oscuros, en aquellos pasillos, en aquellas casas, en aquellas habitaciones, en aquellas calles, en cualquier punto. Solamente hay que descubrirlo y sacarlo a la luz. Y poco a poco lo haremos entre todos. Nos vemos en la próxima.